Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Bienvenidos otro día más a Descubriendo el Laberinto. En el episodio de hoy vamos a ir respondiendo preguntas que nos han ido llegando durante todos estos meses. Preguntas que creemos que pueden ser interesantes para todos aquellos que nos escucháis. Una inmensa mayoría son preguntas de alumnos nuestros y están elegidas de esta manera porque creo que cuando nuestro objetivo es entender a nuestro perro, sabiendo ellos cómo trabajamos, las preguntas van directas a la cuestión, van preguntadas desde la perspectiva de una persona que quiere entender a su perro y que nosotros creemos que es la base y que es lo que todos tendríamos que intentar hacer o intentar llegar a ese momento donde entendemos de verdad lo que está pasando con nuestro perro. Intentaremos darle tiempo de respuesta a cada pregunta, iremos abordando cada una de las partes de la respuesta, pero también quiero dejar un margen para que vosotros desde casa podáis desarrollar un poco más la respuesta y haceros preguntas que sean consecuencia de mi respuesta. Por seguir un poco un orden cronológico de las preguntas, vamos a empezar por una pregunta que creo que está muy enfocada a llega un cachorro a casa, pero que creo que también sirve para otras situaciones. Y la pregunta es, yo tengo las respuestas de un par de preguntas que vimos en clase, pero creo que podría ser de ayuda a los que llevamos la L cachorril perruna en la frente. La primera, ¿cómo debería hacer si durante el paseo mi peludo, que es un poco vaguete, y esto nos lo tacha, se para porque no quiere caminar más? Y creo que aquí hay un error de concepto que creo que por suerte hemos resuelto en las clases, pero hay que entender que un cachorro cuando llega a casa, por la edad en la que está, tenemos muy en la cabeza que debe de socializar, pero debe de socializar a su ritmo, con sus tiempos. Y si tenemos en cuenta en qué etapa está y qué necesita, debemos de entender que necesita muchas experiencias de muy poco tiempo donde se sienta acompañado y respaldado. ¿Por qué? Porque a la hora de procesar la información, nuestro cachorro la va a procesar un poquito más despacio que un perro adulto, un poquito mucho más despacio. Por eso muchas veces nos pasa que cuando nuestro cachorro llega a casa y en sus primeras experiencias en la calle, se sienta, se para y necesita tiempo para mirar y para observar y sobre todo para procesar la información todo lo despacio que necesita para que esa información le llegue y no pase desapercibida. Veo muy habitualmente también que, como creemos que aparte de tener que socializar tiene que moverse para llegar cansado a casa, para que se canse porque nuestro cachorro debe de cansarse, personas que fuerzan de alguna manera a su cachorro a andar cuando sale a la calle sin cuidar que lo que necesita en las primeras semanas es tiempo para procesar todo lo que va pasando, porque si lo pensáis, son sus primeras experiencias con personas que pasan, coches, bicis, niños, otros perros, y eso, como primeras experiencias, requiere tiempo, y muchas veces requiere mucho tiempo, y podemos colocarnos de dos maneras, o apoyar y respaldar, y que se sienta apoyado por nosotros en ese tiempo que necesita, y entonces crearemos un vínculo seguro, o forzar a que procese la información más rápido de lo que puede, y entonces tendremos un perro que empezará a procesar la información nueva mal. Y tendremos un perro que empieza a tirar de la correa, que se agite cuando se encuentre en una situación nueva o desconocida. Y todo por no haber cuidado esos tiempos que debíamos de cuidar cuando llega a casa. Y la segunda pregunta es, ejercicios para trabajar que el perro no llegue a comer con mucha ansiedad por la comida. Y creo que igual... vamos a ver dos partes. Primero, yo personalmente no estoy muy a favor de estos cuencos que les dificulta el alimentarse, porque sí que creo que alimentarse, y más para un cachorro, debe ser un momento tranquilo, un momento de seguridad, un momento de disfrutar de esa situación. Y muchas veces
y volvemos a la parte de lo que nos dicen que tenemos que hacer, métele la mano en el cuenco, tócale mientras come, no hagas nada de eso, porque no hacer nada de eso y que nuestro cachorro entienda que esa situación va a ser un momento seguro, tranquilo, donde nadie me va a molestar, es lo que hará que no haya un conflicto en el futuro. Aparte de esto, que es importante tenerlo en cuenta, dejar que vuestros cachorros coman tranquilos, porque cuanto más tranquilos coman, mejor experiencia van a crear con ese momento y menos conflictos tendréis en el futuro. Para mí la parte importante de todo esto es entender que comer debe de ser un proceso y no un instante. ¿Y cómo podemos abordar que mi perro coma con menos ansiedad, entre comillas con menos ansiedad, o con que coma más despacio, que coma más tranquilo? Intentando alargar todo lo posible el momento de alimentarse, porque si lo pensáis, el momento de alimentarse para sus primos lejanos sería el momento de desgarrar, diseccionar, ingerir y luego estar mucho rato, un tiempo muy alargado, lamiendo, masticando, rompiendo, royendo, toda la parte que ya no es, no puede ser ingerida. Y esto hace que ese proceso de alimentarse se alargue mucho y que ese animal que igual ha comido muy poquito se sienta más saciado porque el proceso de alimentarse se ha estirado lo máximo posible. Y de alguna manera esto sería lo ideal que deberíamos de hacer cuando queremos que nuestro perro y nuestro cachorro, ese momento de comer, sea un momento tranquilo y que no genere ansiedad, y es intentar alargarlo. Por lo tanto, yo siempre planteo, primero es importante que nuestros cachorros aprendan a masticar. Pasa muchas veces que los piensos que les damos no les permiten masticar, y esto dificulta esto, el que no sea un momento de ansiedad para ellos. Buscar un pienso que haga que mi cachorro mastique, y después darle la oportunidad, según acaba de comer, de poder seguir alimentándose con un hueso, con un masticable, que vaya bien para la edad de nuestro cachorro, para su dentadura, para su nivel de actividad, para ese momento en concreto. Y de esto, que solemos hablar mucho, si nos seguís en nuestras redes sociales, vamos a ir subiendo publicaciones sobre la masticación. Entonces os recomiendo que nos sigáis en Con Perros Educación Canina, tanto en Instagram como en Facebook. Espero que haya quedado respondida esta pregunta y haberle dedicado todo el tiempo que necesitaba. Vamos a por otra pregunta. Nos pregunta Celia, hace 2 semanas que hay días que mi perrita, operada de displasia hace 3 meses, a última hora del día le cuesta llegar a la calma. Está inquieta, mordisquea el colchón o cualquier cosa, cojín, me ladra la cara, un ladrido de estar pidiéndome algo. ¿Cómo distingo si es dolor o que le está costando gestionar lo que ha vivido a lo largo del día? Ahora sale más, se relaciona con más perros y algunos cachorros. Si la llevo a un sitio de calma para ella, se gestiona bien y se calma, pero no sé si puede ser por dolor. Es lo que más me preocupa. Si tuviera dolor, no se calmaría en su sitio de calma, ¿no? Y creo que vamos a... Primero, yo conociendo a Celia y a Rosemary, sé que hay veces que es difícil identificar cuáles son las señales de que mi perro tiene dolor. Porque necesitar roer algo puede ser síntoma de estrés como puede ser síntoma de dolor. Cuando además se junta que ahora mi perro está teniendo más experiencias que antes no tenía, le estoy permitiendo desarrollar más experiencias, puedo pensar que ese estrés es acumulado y es acumulativo por las situaciones que ha tenido en ese día. Entonces yo primero, por intentar ser lo más objetivo posible, valoraría cuántos encuentros ha tenido y cómo de exigentes han sido para ella. Si creo que sus encuentros han sido muchos o exigentes, voy a primero darle una alternativa a reducir el estrés y os diría sobre la masticación que no sea muy rígida. Porque si un perro tiene dolor, si le das algo muy rígido, probablemente entre en masticarlo sin parar para aliviar ese dolor, que pasa mucho con perros que tienen dolor, que cogen algo de madera y están mucho rato royéndolo. Y entonces yo ahí me iría más por mi perro tiene dolor. Si le doy algo de masticar, no muy blando, pero tampoco muy rígido, y lo mastica, y veo que
esto le ayuda a gestionar mejor lo que está pasando. Yo iría más por mi perro ha ido acumulando estrés por las situaciones a las que nos hemos visto expuestos, siendo consciente de que ahora está viviendo más experiencias que antes no tenía, y esto de por sí puede ser estresante, y me quedaría con la parte de que creo que mi perro necesita reducir el estrés de alguna manera. También tenemos formas de saber si mi perro, si sé dónde le duele, lo que le pasa es que tiene dolor o no. Si cuando yo le voy a tocar la parte y simplemente posar la mano encima de la parte que le molesta, mi perro o me para con su brazo, o tiende a proteger sus cuartos traseros, o a sentarse incluso protegiendo esa parte, o buscar un lugar donde esas partes no queden expuestas, entonces yo iría a mi perro tiene dolor. Entonces yo iría haciendo estas pequeñas pruebas de qué le pasa a mi perro. Le pongo la mano encima de la zona donde sé que puede tener molestias, ¿qué hace? ¿Qué respuesta hay? Si al ponerle la mano encima en esa zona, mi perro no hay una respuesta física o comportamental y sigue insistiendo en ladrar, coger un cojín, mordisquear el colchón, entonces me iría más a la parte de, oye, ¿cuántos encuentros he tenido con mi perro? ¿Cómo estresantes pueden haber sido? Y me plantearía qué necesita mi perro. Probablemente necesite más estrategias de reducción de estrés. Aún así, para mí, lo importante es anticiparnos un poco a esto, porque esperar a ver qué creo que le pasa, podemos correr el riesgo de que pase demasiado tiempo. Entonces yo, después de un paseo, le plantearía diferentes cosas que pueda masticar, nada más llegar antes de que haya ningún tipo de respuesta por su parte, y dependiendo que vaya eligiendo, voy a suponer y voy a tener la información de saber cómo estresante ha sido para mi perro el paseo y si lo que tiene es dolor o no. Espero haber respondido bien esta pregunta. Sé que es difícil, sé que tener dudas sobre si mi perro tiene dolor a veces nos genera mucha frustración porque no sé muchas veces cómo ayudarle, pero intentaría ir poniéndole pruebas, anticiparme un poco y ir dándole salidas. Y dependiendo un poco qué respuestas tenga mi perro, tendré la información de qué es lo que le está pasando. Como siguiente pregunta, nos pregunta Silvia qué estrategias puedo seguir para que Jade, que es su perra, una braco alemana, no sea tan demandante, especialmente cuando teletrabajo. Y yo aquí me plantearía varias cosas. Primero, ¿qué estrategias le estoy dando a ella para tolerar la frustración? Creo que tiene estrategias para tolerar la frustración o no. Y hablábamos antes de estrategias para reducir el estrés y saciar a mi perro. Y yo una de las que utilizaría para conseguir que mi perro a lo largo del día se encuentre mejor es asegurarme de que se encuentra saciado. Y con esto no digo que coma más, sino saciado. Con esas estrategias de que le doy al final de la comida nada más acabar. Después iría trabajando diferentes situaciones y dinámicas donde con ayuda o mía o como tutor o de otro perro le permita ir tolerando mejor la frustración. Sé que hay situaciones como, por ejemplo, acompañar a nuestro perro en una situación cooperativa, que esto sería lo ideal, de caza. La caza de por sí es muy buena estrategia para aprender muchas cosas, como tolerar mejor la frustración, porque nuestro objetivo no es que cace, sino que aprenda en ese momento y en esa situación a tolerar mejor el estrés, porque es una muy buena dinámica para aprender a ser más paciente. Entonces yo trabajaría situaciones donde mi perro aprenda a ser más paciente, y con esto no estoy queriendo decir que trabajemos un sentado, una permanencia, un tumbado y una espera, sino dinámicas, ojalá sean sociales, con otros perros, donde la situación requiera de ser más paciente a la hora de comunicarme, de tener que insistir a la hora de comunicar cómo me encuentro y de buscar estrategias alternativas a lo que igual no me está gustando tanto, cómo comunicarlo de forma efectiva. Porque esto afecta directamente a que luego mi perro sea más comunicativo y la forma de comunicar las cosas sea mejor. Por otro lado, mi recomendación siempre es que no ignoréis a vuestros perros. Ignorar una emoción, un comportamiento, ignorar un perro que se está queriendo comunicar, solo hacemos que
podemos conseguir correr el riesgo de que mi perro empiece a no comunicarme cuando no se encuentra bien o cuando necesita algo. Entonces sí que es importante hacerle ver que le estamos escuchando de una manera lo más asertiva posible. Oye, te estoy escuchando, estoy contigo, pero ahora no te puedo prestar atención. Y ahí vendrá cuántas estrategias tiene mi perro, o creo que tiene mi perro, entonces dejaré que él solo desarrolle la situación, o necesita ayuda por mi parte. Te estoy escuchando, toma, ponte a hacer esto. Y ya no es tanto qué puedo hacer, sino cómo de preparado creo que está mi perro. Pero sí que es importante, que nos pasa muchas veces, que como en situaciones sociales no dejamos que desarrollen, y es muy importante para ese aprendizaje de ser más paciente y de ser más comunicativo, le sacamos siempre de las situaciones, no dejamos que avancen en esa situación, luego son perros más demandantes, necesitan más ayuda para resolver los conflictos. Entonces promover la autonomía, esto es importante, dejar que en situaciones y en dinámicas seguras desarrollen vuestros perros las situaciones y por otro lado escucharles y tomar una decisión, pero siempre escucharles. Y por otro lado nos pregunta Silvia cómo puedo mejorar su tolerancia a los cambios, y tiene un poco que ver, o sea, es normal que una perra demandante tolere peor los cambios, porque si necesita ayuda para ser más paciente, necesitará más ayuda cuando aparezca un cambio. Y para eso tenemos diferentes estrategias. A mí me parece muy chula, no sé si quedará claro cuando se explique, pero me parece muy chula la estrategia de buscar un lugar de la casa que no sea un lugar de descanso para mi perro, y en un lugar de esa casa, de esa habitación, siempre empezando por una esquina, ponerle un objeto nuevo, un objeto que crea que mi perro no conozca o que pueda generarle curiosidad, incluso igual un poquito de preocupación. Y va a empezar siempre estando en una esquina, en esa habitación o en ese lugar de la casa donde no suele descansar mi perro. Y aquí entra la modificación del entorno y no tanto nuestra intervención. Dejar que vaya desarrollando, el entender que eso que es nuevo está ahí. Ella puede acercarse o puede no acercarse, puede explorarlo y no va a cambiar de sitio. Siempre que pase por esa habitación va a estar en el mismo sitio. Y esto nos permitirá que mi perro empiece a adaptarse a un nuevo cambio. Aparece algo nuevo que me genera cierta preocupación y también interés. ¿Cómo gestiono que va a estar allí siempre? Y nuestro objetivo ahí es crear curiosidad, porque empiece a pasar por esa habitación a ver si eso sigue allí. Cuando esto empiece a pasar, mi perro ya entre en la habitación sin problema, buscaré poner otro objeto nuevo. Y esto nos irá permitiendo crear un protocolo donde mi perro se adapte mejor a los cambios. Es que un perro preocupado por los cambios pasa a ser un perro curioso, esperando un cambio, porque esto sea motivante. Es que me empiece a interesar, me siento curioso en esa situación. Y esto sería un poco la respuesta a ambas preguntas, que tienen que ver y que creo que están relacionadas por el perfil de perro que es Jade. Y vamos a ir a por la siguiente. Nos pregunta Ainhoa cómo conseguir que la situación de subir al coche e ir a cualquier sitio, que él no sepa dónde va, porque conoce los caminos, no le genere un nivel de estrés tan alto del que le cuesta salir después. Y al final el perro de Ainhoa es un perro difícil por su circunstancia, y el momento de subirse al coche y de movimiento es difícil para él, y tiene un sentido. Un perro que procesa más la información, cuando la información pasa muy deprisa, esto me genera un nivel de estrés muy alto, porque tengo que tomar muchas decisiones, y la que menos me apetece es la de ser asertivo a la hora de gestionar esta situación y mantenerme estable, habituándome a que la información no es respecto a mí. Entonces es muy normal que en un perro inseguro, estar dentro del coche donde pasa mucha información que no puedo gestionar a mi ritmo, me genera estrés. Yo sí que la primera estrategia que cogería sería la de intentar de alguna manera que la información que le llegue desde fuera de primera sea la mínima posible, que pueda ver menos, que pueda escuchar menos, y que el lugar donde vaya sea lo más parecido a lo que sería una madriguera, porque entendemos que los perros, que son animales o vienen de animales de madriguera, en un lugar protegido, donde me siento físicamente protegido, me voy a encontrar mejor. Entonces, de alguna manera, aislarle del exterior para que esa experiencia de dentro del coche sea lo más agradable posible. Yo era una persona que hasta hace unos años creía que trabajar el coche como un comportamiento y como un ejercicio era la mejor manera de que un perro se encontrara bien dentro de él.
trabajar el autocontrol antes de salir, trabajar el autocontrol nada más subirse, trabajar el autocontrol con la puerta abierta. Y bueno, no es una mala herramienta, pero cada vez lo tengo más claro, y es que hacer que mi perro esté a gusto dentro del coche no pasa solo por trabajar un ejercicio, sino porque el entorno lo modifiquemos de tal manera que mi perro se sienta bien dentro del coche, con una cama donde pueda estar cómodo, donde, teniendo en cuenta que el coche no es un lugar muy estable, se sienta lo más estable posible. En vez de trabajar un tumbado, conseguir que se tumbe porque esté físicamente cómodo. Entonces, yo iría un poco por esa parte. Sé que en el caso de Ainhoa, Juana ni Drogo es algo más complejo, porque tiene que ver más con la información del entorno y cómo procesa nuestro perro esa información. Entonces, yo separaría la parte de voy a ir trabajando dentro del coche que procese mejor la información en estático y darle tiempo para procesarla, y por otro lado voy creando ese espacio seguro, de primeras lo más aislado posible, para separarlo y que empiece a ir cómodo, porque esté menos expuesto, y por otro lado pueda después ir exponiéndole un poco más, si nos lo va permitiendo. Y como segunda pregunta nos preguntan, en los paseos, para jugar con nosotros, tiene costumbre de saltar sobre nosotros y darnos bocados, y no sabemos muy bien de qué forma hacer para que no lo haga. En vuestro caso y en este caso, tenemos que tener en cuenta que saltar y utilizar la boca no siempre es un juego, sino una forma de pedir ayuda. Y esto es importante que lo tengáis claro. Perros que saltan después de una situación difícil no es porque quieran jugar con nosotros, sino porque necesitan descargar el estrés de alguna manera y pedir esa ayuda. Perros que interaccionan poco con el entorno o mal con el entorno, van a necesitar más interacción con nosotros porque somos su único estímulo constante en el que sí confía para interaccionar y saber o creer saber que no va a haber un problema. Entonces, yo sí que iría a la parte primero de saciar ese tipo de juegos. No es evitarlo, no es limitarle, no es ponerle límites, sino, oye, vamos a saciar esta interacción, vamos a ir modificándola para una interacción diferente dentro de ese mismo contexto. No es no jugar con tu perro, es jugar con él y empieza a poner ciertos límites para que esa conducta le sirva para saciarse o nos pida ayuda sin que luego para nosotros sea un conflicto. Pero creo que es más, en vez de ir a la parte de no juegues con él, juega de otra manera, dile que no, deja que juegue, crea un contexto seguro donde sí podamos jugar a eso, sacio esa parte, para que luego, a través de darle otras ayudas en esos paseos que le pueden costar más porque hay mucha información, las ayudas que coja sean las que yo le ofrezca y no la que él cree que le puede servir, que es la de saltar y utilizar su boca para descargar el estrés que le supone situaciones que se va encontrando en el día a día. Siguiente pregunta, nos pregunta Julia. Me llama la atención que Nena tiende a ir por el parque perruno muy cerca de mí y normalmente por detrás, aunque también estemos mejorando en esto. Pero cuando va con correa, sea larga o corta, lleva arnés o collar, siempre toma la delantera e intenta dirigir ella el paseo, con tendencia a tirar además. O sea, en libertad me sigue, pero con correa quiere que la siga yo. Entonces, para mí mi respuesta, igual, por suerte, elegimos estas preguntas porque conocer al perro también nos da poder desarrollar un poco más. Yo conozco a Nena y también las experiencias que puedo haber tenido de cachorro, que igual no son las ideales, y ha generado ahí un poquito de preocupación. Y creo que os vais a sentir muchos identificados con esto que nos dicen que hagamos para que nuestro perro nos siga y para trabajar una llamada, y es escóndete, que te pierda de vista, incluso que te pierda porque entonces se va a preocupar y no se va a separar más de ti. Claro, esto es un arma de doble filo, claro, no se separa, pero va a empezar a sentirse preocupado cada vez que estemos en un entorno donde tú te puedas ir por miedo a perderte. Yo no quiero que mi perro, primero no quiero que no se aleje, quiero que se aleje y que sea consciente de que se está alejando, porque esto es importante, porque esto es lo que me permite saber que mi perro lejos va a estar cómodo. Esto es lo primero, porque luego ya trabajaré una llamada silenciosa para que él me siga, estemos conectados, que nos comuniquemos y yo sepa que si me quiero ir puedo llamarle para que ceda y me acompañe. Pero yo no quiero trabajar una llamada a través de que mi perro tenga miedo a perderme. Entonces, muy probablemente esas experiencias que tuve de cachorra, y es hacerle sentir miedo a perder a su dueño, ha hecho que cuando esté suelta, crea saber que su tutora puede irse y entonces no se sienta segura de separarse. Por contra, cuando hay una correa,
sabe que al otro lado está Julia, está su dueña, y esto hace que todo lo que no he podido interaccionar con el entorno cuando estoy suelta, porque no soy capaz de interaccionar con él de forma independiente, necesito saciarlo de alguna manera. Claro, se le han ido acumulando situaciones que tiene que saciar, y de repente tiene tantas situaciones que no es capaz de gestionar e ir aprovechándolas de una en una, y por eso tiende a tirar, a querer llegar a los sitios, a no gestionar bien esa situación. Claro, ya no tiene que estar preocupada con que su dueña puede perderla. Ahora toda mi atención está en todo el entorno, y el entorno tiene mucha información, no soy capaz de procesarla. Entonces yo creo que tiene más que ver con esto. Probablemente hay una parte de aprendizaje de he llegado tirando a los sitios y sé que los accesos los consigo a través de tirar de la correa, pero yo me iría más a la parte de cuanto más independiente sea mi perro y más sacie esta interacción con el entorno de forma segura e independiente, menos necesidad va a tener de tirar de la correa, porque su interacción con el entorno va a ser estable. Y ya por último, y esta me parecía muy interesante porque probablemente nos haya pasado a todos alguna vez, estas dudas que nos puedan surgir, sobre... Tengo un perro que le gusta cazar, que le gusta seguir un rastro, y igual siempre nos dicen, no, claro, no le dejes seguir un rastro porque entonces luego lo vas a perder, y es ir un poco en contra de su naturaleza y es instinto. Yo lo primero que haría es diferenciar entre qué tipo de perro tengo. Al final no es lo mismo, no es igual un galgo que un tekel, que un setter, porque lo que se ha ido seleccionando de ese individuo o esa raza es diferente en cada una de ellas. Si tengo un perro cobrador, que si tengo un perro de rastro, como si tengo un perro de agarre. Entonces es muy diferente. Pero nos preguntan, ¿se puede satisfacer el instinto de caza sin que tenga la necesidad de perseguir cuando rastrea un animal? Y la pregunta es difícil de responder. Para mí lo ideal es que ese tipo de dinámicas sean siempre cooperativas, que no nos separemos de nuestro perro, y no voy físicamente, sino en cuanto al acompañamiento. Quiero decir, cuando mi perro sigue un rastro, si yo estoy constantemente llamándolo y además me quedo lejos para que vuelva, lo que voy a poner es en contra ese instinto. Y ese instinto que además muy probablemente mi perro hay a veces que no sea capaz de gestionar si no le dejo. Entonces, lo primero, crear dinámicas donde de alguna manera cacéis juntos. Porque esto primero refuerza mucho el vínculo. Los perros son animales cooperativos. Si además siento que me pueden acompañar, que somos buenos compañeros de caza, entonces, primero, el vínculo adquirirá un nivel superior. Y además nos permitirá poner límites en esas dinámicas, donde hay veces que hay que parar, hay veces que hay que irse, hay veces que hay que ser más paciente, porque también nos permitirá esto satisfacer ese instinto de caza y que se sacie, y que el objetivo no sea perseguir un animal, sino disfrutar de esa dinámica cooperativa. Porque ponernos en contra de la naturaleza de un animal es jugar muchas papeletas para que el día que llegue a un sitio donde quiera soltar a mi perro, yo no pueda soltarlo, porque ni yo soy un buen compañero para él, ni le estoy permitiendo saciarse, y entonces va a necesitar saciar toda esa información de golpe. Y entonces va a procesarla, la información, y va a interactuar mal con el entorno, de forma sobreexcitada, insegura, etc. Entonces yo lo primero que os diría es buscar dinámicas cooperativas de caza, donde sienta que eres buena compañera para esto, acompañarle a sitios donde pueda utilizar su olfato, guiarle en lugares donde crea que pueda haber interacción y buena información olfativa de un animal que ha pasado por allí, señalarle lugares donde pueda y sea interesante para él, porque así empezará a verte como ese compañero que es interesante y que podemos crear una buena sinergia para conseguir este objetivo. Y después podrás poner límites, podrás hacer paradas, podrás enseñarle a ser más paciente, porque en sí la caza es buen aprendizaje para un perro. No el cazar, sino esa dinámica, porque aprender a ser paciente en esa actividad es importante, porque tolerar la frustración de no conseguir nunca
el objetivo final es importante. Y esto lo podéis hacer juntos, que esto es lo importante. Entonces yo me quedaría más con voy a saciar estas necesidades que tiene mi perro, porque es un perro cazador, en un contexto seguro, donde además yo pueda empezar a intervenir con que sea cooperativa y no sea solitaria, y con que además el ser cooperativa y mi perro sienta que estamos cooperando juntos, me permita parar cuando creamos que es necesario parar, descansar, incluso irnos. Pero me parecía muy interesante esta pregunta porque creo que el resto también tiene una parte de lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero en este caso es muy claro cómo luchar contra el instinto no tiene sentido. Al revés, deberíamos de disfrutar del instinto que tiene nuestro perro en entornos seguros, porque no dejar que nunca siga un rastro no va a generar que tu perro no tenga interés. Al revés, va a generar que el día que se enganche con un rastro no lo saques, porque toda su atención esté en eso, y porque hasta en esa dinámica que es instintiva y natural en un ser vivo, en un perro, que sienta que no estamos con ellos, que no estamos conectados, entonces eso sí que es un peligro y un problema en el futuro. Aún así, vamos a ir subiendo publicaciones de todas estas preguntas porque creo que son muy interesantes. Algunas se ha quedado sin responder, pero espero y creo que han sido respondidas de la mejor manera posible, de la manera en la que nosotros vemos qué es tener un perro y cómo es interaccionar y trabajar con un perro. Pero si tenéis cualquier duda, seguirnos en nuestras redes sociales, con Perros Educación Canina, en Instagram y en Facebook. Cualquier duda que podáis tener, escribirnos, porque estaremos encantados de responderlos. Y muchas gracias por escucharnos.